a partir de estos temas, por ahí les había pasado la guía de lecturas, ¿verdad? Pero a partir de este tema, yo creo que ya sería sobre todo el Mendenhall con el que podríamos trabajar. Buenísimo. Entonces, vamos a compartir. Ok, entonces, antes de empezar a hablar de esta parte del curso, que es ya la inferencia más práctica, nada más tener claro que donde estamos parados ahorita, ya lo que acabamos de terminar, tiene que ver entonces con cómo se distribuyen, ¿verdad?, diferentes combinaciones de variables aleatorias. Por ejemplo, cualquiera de los estimadores que hemos estado trabajando son funciones de variables aleatorias. Y ese conocimiento de esas distribuciones nos va a servir para trabajar en esta parte de hacer esas inferencias ya más desde el punto de vista práctico. Yo les decía al puro inicio del curso que tenemos conceptualmente, tenemos dos formas de estimar, de hacer estimaciones, que la primera es sin tener, digamos, sospecha de cuál podría ser el valor de nuestro parámetro o de nuestros parámetros. Si no tenemos una idea previa, entonces simplemente nos abocamos a hacer una estimación del valor con base en la muestra, y esa estimación típicamente va a tener un grado de error asociado, ¿verdad? Error de muestreo asociado. Recuerden que el error de muestreo, ahí matemáticamente lo hemos estado tratando desde el punto de vista de consistencia como una combinación, una suma de dos fuentes. Una que tiene que ver con el sesgo y otra que tiene que ver con la variabilidad de los valores que obtenemos de diferentes muestras, ¿verdad? O sea, el error de estimación propiamente valga la redundancia, de nuestro estimador, cita Techito, ¿verdad? Entonces ese nivel de error se traduce en un rango, ¿verdad? No una precisión a la hora de hacer una estimación de nuestro parámetro, sino en la construcción de un rango de valores en el cual se podría ubicar el parámetro. Entonces, eso es lo primero que vamos a conversar ahora, que tiene que ver con este concepto de intervalos de confianza. Entonces, en esta primera sesión vamos a hablar del método pivotal, que es con nuestro método general para hacer inferencias de esta forma. Y concretamente vamos a intentar construir, usando esa lógica, intentar construir un intervalo para la media poblacional. Ahora igual les voy a precisar algo que pudiera parecer teórico, meramente teórico, pero sí tiene una implicación práctica afuera en cuanto a cómo interpretarlos. Entonces, el objetivo general, aquí como comenta la Filmina, estamos partiendo de lo que ya estudiamos, lo que conocimos sobre los estimadores de los parámetros poblacionales. O sea, tiene que ver con todas estas propiedades, que estas propiedades lo que nos dicen es, en esencia, nos dicen cómo se comporta nuestra estimación con respecto al valor del parámetro poblacional, la estimación puntual, ¿verdad? Entonces, que si eso es consistente, que si es eficiente, todo lo que hemos conversado, y las formas de probar si eso es así. Por el momento no hemos incorporado una noción probabilística, ¿verdad? O sea, por el momento no nos hemos entretenido con la distribución propiamente del estimador. Recuerden que en el tema 1 sí lo trabajamos, sí hablamos de eso. Ustedes de hecho
hicieron esa famosa pregunta de desarrollo del examen con base en ese conocimiento de cómo se distribuyen las medidas, ¿verdad? O las variables, pero no la hemos utilizado propiamente para construir esas estimaciones. Entonces, construir esas estimaciones siempre se van a basar en la distribución de probabilidad y por tanto el poder asignarle a ese rango de valores un grado de confianza, un grado de probabilidad también, ¿no? Entonces queremos encontrar un intervalo que tenga dos condiciones. Lo primero es que contenga al parámetro zeta. O sea, el intervalo debería darnos dos límites dentro de los cuales se debe mover zeta. Y segundo, que su amplitud sea relativamente pequeña. Es que la amplitud sea relativamente pequeña debería ser el resultado de las propiedades, ¿verdad? Directamente, de la eficiencia, la consistencia. Pero el resultado concreto, aquí en el caso de lo que estamos estimando, en ese intervalo, es que debería ser, buscamos que sea lo más pequeño posible. En el mejor de los casos, pues que sea el famoso epsilon aquel, ¿verdad? En el que prácticamente ya estamos llegando asintóticamente a estimar zeta, ¿verdad? Los límites de ese intervalo los llamaremos límites de confianza. Los límites de confianza son esos A y B, digamos, que contienen a zeta. Entonces, ¿cómo se ve esto? Ya poniéndole un poquito más de nomenclatura a estos temas, el concepto de intervalo de confianza contienen sus límites, que son variables aleatorias. Eso es muy importante. Los límites son a su vez variables aleatorias. El parámetro fijo zeta, con una probabilidad que se denota con 1 menos alfa. ¿Qué quiere decir que estos límites sean a su vez variables aleatorias? Quiere decir que los límites son construidos con los propios estimadores, ¿verdad? O sea, aquí vamos a tener el uso de nuestras funciones de la muestra aleatoria, van a conformar estos límites del intervalo de confianza y por tanto, como son resultado de lo que salió en una muestra aleatoria, por tanto son variables aleatorias, los propios límites, ¿verdad? Y lo que van a contener entonces a zeta con una probabilidad de 1 menos alfa. Esta probabilidad de 1 menos alfa indicará la proporción de veces que la estimación de una muestra aleatoria caerá en ese intervalo. Esta frasecita ahí que está un poco inocentemente puesta es clave. Vean que al final lo que quiere decir eso es que a nivel de consecuencia o de interpretación de lo que vamos a obtener, nosotros no vamos a hablar en términos de probabilidad de zeta, sino que vamos a hablar de la cantidad o la proporción de muestras que van a contener su estimación de zeta en ese rango. Estoy hablando muy abstracto, ¿verdad? Pero concretamente esto sería, imaginémonos que estamos hablando de estimar la media poblacional. En algunos momentos ahí hablábamos de, hipotéticamente, ejemplos de que me interesa estimar el ingreso de los hogares de desamparados. Y entonces, lo que voy a hacer es estimar ese ingreso con la media de una muestra de hogares que yo obtenga de forma representativa, sin sesgo, de desamparados. Y con base en esa muestra hago la estimación. Yo sé que mi X barra que voy a utilizar, probablemente en ese caso, es un estimador insesgado de varianza mínima de la media poblacional, por lo que hemos hablado y hemos probado hasta el momento. Y lo que voy a tener es una estimación, un intervalo de confianza, ¿verdad? Del cual yo voy a decir, digamos, entre dos límites A y B, ese ingreso. Y lo que la forma en que lo voy a interpretar
es que, por ejemplo, si fuera un 95% de confianza que tengo ahí, es decir, que 95 de cada 100 muestras van a contener 100 muestras posibles de esa población de hogares de desamparados, va a tener su media, o sea, que 95 de cada 100 muestras va a tener su media entre esos límites A y B. Vean que decir eso es diferente a decir que con 95% de confianza, el ingreso promedio de todos los hogares de desamparados está entre A y B. ¿Hace sentido, o se entiende esa diferencia en cuanto a interpretación? No, profe, ¿podría repetirlo, por favor? Sí, claro. Supongamos, de hecho, tratemos de ponerle valores, tal vez. Supongamos que yo obtuve con el método, que ahora vamos a ver cómo se realiza, obtuve un límite inferior de confianza de 240,000 colones del hogar y un límite superior de confianza de 315,000. Lo que pensaría uno intuitivamente, y voy a aclarar que esta no es la interpretación correcta, lo que uno pensaría en términos prácticos es que esos dos límites son límites de la media poblacional. O sea que yo eventualmente podría decir, por ejemplo, que con 95% de confianza, la media de todo, de ingreso de todos los hogares de desamparados está entre 240,000 y 315,000. Eso es lo que uno pensaría intuitivamente que es lo que debería poder interpretar con eso. Eso no es correcto. Esa forma de interpretar no es correcta, sino lo que hay que decir en este caso es que 95 de cada 100 muestras que yo podría obtener de hogares de desamparados van a tener su promedio, la muestra, cada una de las muestras va a tener su promedio contenido entre 240,000 y 315,000 colones. ¿Poco mejor? ¿Se entendió ahora? Sí, creo que sí. Gracias. O sea, vean que en una me refiero en términos de probabilidad a cita, o sea, el ingreso promedio de todos los hogares de desamparados. Y en la otra me refiero a la media de las muestras de hogares. Entonces, el asunto debe ser así porque bajo este enfoque, y tal vez aclarar eso también, aquí estamos trabajando en el mundo de la estadística frecuentista, de la estadística clásica, digamos, que se llama. Aquí no estamos haciendo nada que no tenga que ver con parámetros, o sea, con distribuciones de nuestros estimadores, ¿verdad? Y estimando un parámetro. O sea, ¿qué es lo que asume la estadística frecuentista, la estadística clásica? Algo muy importante es que cita es fijo. Cita no es una variable. Cita es un valor fijo, constante, ¿verdad? Pero desconocido. Nunca lo voy a conocer, ¿verdad? Si yo lo pudiera conocer por X o Y circunstancia, la estadística clásica lo que plantea es, en ese momento, se hace innecesaria la estadística. Si yo tengo posibilidad de tener acceso a toda la población y tener la medición tal cual del ingreso promedio de todos los hogares de desamparados, pues no necesita la estadística más. Que la estadística existe, su valor agregado es el hecho de poder dar, de ponerle una delimitación o un cálculo del grado de incertidumbre que tenemos. Pero si no hay incertidumbre, la estadística pierde vigencia o pierde relevancia. Entonces, dado que cita es desconocido y es constante, no puede encontrarse entre dos valores. Eso sería ilógico, ¿verdad?
no tendría lógica el decir que cita está entre 240,000 y 315,000, porque entonces estoy haciendo de notar que podría asumir diferentes valores en un rango de ese tamaño, lo cual solo podría suceder si cita fuera una variable tal cual. Sin embargo, lo que sí puedo decir es, porque estoy partiendo de una distribución de mi estimador. Por ejemplo, el teorema del límite central nos dice cómo se comporta la distribución, a qué distribución converge X barra. X barra, no mu, ¿verdad? Entonces, yo sé que la distribución del promedio o de los promedios de diferentes muestras de hogares va a tener un comportamiento normal, ¿no? Por teorema del límite central. Y de hecho, por ahí en su momento habíamos hecho aquella prueba empírica con R, ¿verdad? Donde vimos que efectivamente tiende a converger, cuando saco promedios de 1000 diferentes muestras, tienden a converger a una distribución simétrica de tipo normal, que de hecho en ese momento vimos que la bondad de ajuste era bastante buena, ¿no? A una distribución normal. Entonces, dado que solo puedo hablar de X barra en términos de probabilidad y no de mu, la interpretación debería ser que 95 de cada 100 muestras va a tener su valor de X barra entre ese cita techito sub L y el otro cita techito sub U, el lower y el upper limit del intervalo de confianza. Y entonces, en este caso, el intervalo S, cita techito L, cita techito U, es el intervalo de confianza bilateral. Y cuando digo ahí bilateral, quiere decir que también perfectamente es factible construir un intervalo de confianza unilateral, ¿verdad? En la mayoría de los casos, de hecho todos los que estamos viendo y vamos a ver acá, son distribuciones asintóticas y por tanto los intervalos de confianza unilaterales van a ser pues abiertos hacia el lado donde está, o sea, del límite inferior hacia arriba o del límite superior hacia abajo. Profe, entonces una pregunta, digamos, en estadística, cuando usted recopila datos, información y todo eso y digamos, calcula información y así, las conclusiones siempre tienen que ser muy modestas, digamos, usted no puede generalizar nada a partir de lo que observó, básicamente. Las proposiciones deben ser muy modestas, decís. Ajá. Eso está muy, muy bien expresado, gracias compañero, sí. Sí, yo estoy de acuerdo con decir eso. Sí, hay una modestia, ahí es una modestia muy fundamentada en lo que realmente tenemos de fundamento para generalizar. Eso en cuanto a la proposición como tal, como vos decís, digamos, filosóficamente. Sin embargo, lo que siempre hay que cuestionarse del otro lado, compañero, es la implicación práctica. O sea, uno podría decir, bueno, eso está bastante modesto, ¿verdad? El tener que contenerme en mis ganas de hablar de cita, de mu en ese caso, y hablar de X barra. La pregunta es si en términos prácticos eso te sirve o no te sirve, ¿verdad? O sea, si yo aquí te dijera que, deme un segundito, perdón, deme un segundito. Lu, arriba, claro, ¿no? Perdón. Si esa conclusión nos va a servir, por ejemplo, el saber que 95 de cada 100 muestras van a tener su media contenida entre esos dos valores, aunque no estamos hablando directamente del promedio de toda la población, pues estamos hablando de una muy buena cantidad de muestras que deberían estar cayendo en ese intervalo. Si para vos, por ejemplo, digamos que estás en Mideplan, por dar un mal ejemplo, estás en Mideplan y estás decidiendo a qué cantones vas a asignar ciertas ayudas de parte del gobierno para X o Y temas y se hacen a nivel cantonal, suponiendo todo esto,
y que para vos eso debería entrar en rigor a partir de un ingreso de 200,000 o menos, aquí dirías, pues Desamparados pareciera, con 95% de confianza, que 95 de cada 100 muestras va a tener su promedio por arriba de tu límite de 200,000 que dijiste, ¿verdad? Entonces, podrías decir que, por ejemplo, Desamparados no va a ser privilegiado con algún programa de este tipo. No sé si me estoy explicando aquí con esto. O sea, si es modesto, más es útil en la práctica para tomar ciertas decisiones, ¿no? Muy bien. Señor. ¿Podría devolverse la primera diapositiva un segundo, por favor? Acá sí. Esto de los límites de ese intervalo, los llamaremos límites de confianza. El intervalo está dado por los límites, o sea, es el límite inferior y el superior, me imagino. Así es, esos son los que definen el límite. O sea, es un par de valores, exacto. Gracias. Claro. Muy bien. Ok, bueno, como les decía, podríamos también formar un intervalo unilateral en el que, por ejemplo, cita, está expresado como que la probabilidad de que cita sea mayor o igual a un límite inferior, cita techito sub L nada más, y ese también correspondería a 1 menos alfa. Es que nada más aquí ni siquiera estamos preocupándonos por ponerle un límite superior en ese caso. Ya sabemos que es abierto, que de hecho, bueno, ahí abajo está mal escrito, ¿verdad? Ese más infinito sería abierto en el intervalo. Análogamente también podríamos obtener al revés, ¿verdad? Un límite o un intervalo unilateral con un límite superior, ¿verdad? Que sería en este caso más bien de menos infinito a citatechito sub u, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo obtenemos esos intervalos? ¿De dónde los vamos a construir? Aquí es clave. La idea central de esta parte de los intervalos de confianza es que opera con el método pivotal. Entonces, el método lo que hace es, o funciona conceptualmente base para todas las estimaciones, ¿verdad? Debemos encontrar una variable pivote que cumpla con las siguientes dos condiciones. O sea, tenemos que encontrar una variable pivote para empezar. Pivote se refiere a su vez a esta construcción está como denotando eso, ¿verdad? A construir hacia arriba y hacia abajo con base en con esa distribución base, con esa variable base, pivote. Las dos condiciones son, primero, que sea función de los valores muestrales y el parámetro desconocido cita. Y que además, ese cita sea el único parámetro desconocido. No podría tener otros parámetros ahí incluidos cuyos valores no conozcamos. Puede ser que tengan otros parámetros incluidos, pero que sí deberíamos conocer los valores para poder construir un intervalo para cita. Y el segundo es que su distribución de probabilidad no dependa del parámetro cita. ¿Verdad? ¿A qué propiedad de los estimadores se refiere el punto 2? Nada más para retomar eso y que de pronto también haga sentido por qué necesitábamos esas propiedades. El punto 2 que dice la distribución de probabilidad no depende del parámetro cita. ¿Qué opinan? ¿A qué les suena ese punto 2? ¿Es consistencia? O sea, yo quiero usar una variable pivote con la cual yo pueda calcular probabilidades, cuya distribución yo conozca, digamos.
pero que para determinar esas probabilidades yo no tenga que asumir o que conocer el valor de zeta. Ya dijimos que zeta es el parámetro desconocido, ¿verdad? Entonces, en este caso, en realidad debería ser, si yo no necesito suponer nada, ni conocer el valor, pues es porque es desconocido, ¿verdad? Entonces no debería estar ni siquiera dependiendo del parámetro zeta. ¿A qué se refiere esa probabilidad, a esa propiedad, perdón? Profe, en el chat le escribieron que suficiencia. Ah, gracias, sí, muy amable, sí, es que no lo estoy viendo acá. Eso es la propiedad de suficiencia. Por eso es importante que los estimadores sean suficientes también. Entonces, luego partimos de las siguientes dos propiedades algebraicas. Vamos a tener aquí que si un C, una constante, ¿verdad? C es mayor que 0. Y tengo dos límites A y B, entre los cuales va a estar Y. La probabilidad de que Y esté entre A y B sea igual a 1 menos alfa. Entonces, la probabilidad de que C por Y esté entre CA y CB también es 1 menos alfa. Y por otro lado, también si sumo, no solo multiplico, sino que sumo la constante, igualmente se mantiene el 1 menos alfa también. Entonces, veamos a ver el ejemplo 8.4 del libro de Mendenhall, ya lo voy a proyectar. Y el ejemplo, perdón, el ejercicio 8.39. Entonces vamos a irnos aquí. El ejemplo 8.4. Vamos a otra vez abrirlo. Perdón, un segundito. Aló. Sí, gracias. Doña Noemí, ¿usted no podría abrirle ahí al súper, no? Para que meta las cosas. ¿Perdón? Sí, mejor, sí. Ok, vamos a buscar el ejemplo 8.4 para ver cómo funciona esto. 8.4. A ver. Vamos a ver. Ok, vean. Aquí el ejemplo 8.4 que está en la página, ya lo ubicamos, 407. Supongo que obtenemos una sola observación Y de una distribución exponencial con media zeta. Use zeta para construir un intervalo de confianza para zeta. Use Y, perdón, para construir un intervalo de confianza para zeta con un coeficiente de confianza de 0.9. Solución, la función de densidad de probabilidad para Y está dada por 1 entre zeta por E a la menos Y entre zeta, Y mayor que 0. Por el método de transformaciones hacen el cambio ahí a U, ¿verdad? Diciendo que U es igual a Y entre zeta. Entonces la función de densidad exponencial estaría dada por E a la menos U, cuando U es mayor que 0 igualmente, ¿verdad? La función de densidad para U aparece graficada en la figura 8.5. Vamos a verla por aquí, la figura 8.5, esta sería la gráfica de la densidad de U. U es igual a Y entre zeta, es una función de Y, la medición muestral, y zeta. Y la distribución de U no depende de zeta. Sí, perdón. ¿La transformamos para hacerla insesgada o cuál fue el motivo de transformarla? Es porque así llega como más, es para que sea, de hecho, para que sea una cantidad pivote, ¿verdad? Porque aquí lo que nos dice es que U ya no depende de zeta.
Es una función ok. exponencial, ¿verdad? Ok, gracias. Claro, entonces podemos emplear U, Y entre cita como cantidad pivote. Como buscamos un estimador de intervalo con coeficiente de confianza igual a 0.9, encontramos dos números A y B tales que U se encuentra entre esos dos números A y B con una probabilidad de 0.9. Una forma de hacer esto es elegir A y B para satisfacer esto que estamos viendo aquí, de la probabilidad de U, que U sea menor que A, en un límite inferior, que sería la integral de 0 a A, de E a la menos U con respecto a U, sea 5%, y lo mismo al lado derecho, en el límite superior, que sea mayor que B, esa integral más bien ahora de B a más infinito, también sea 5%. ¿Eso queda claro porque de dónde salió esta línea? ¿Por qué esos 5%? ¿Puedo volver a explicar? Sí, claro. Ven que aquí, como dice la gráfica, tal vez aquí es sencillo verlo, para que U se encuentre con 90% de probabilidad, U es exponencial, ¿verdad? Como dijimos ahora. Entonces la gráfica sería esta que vemos en la 8.5. Vean que por debajo del valor A hay un 5%. Y por arriba del valor B hay 5% también. Entonces, yo podría determinar los valores de A y B a partir de esas integrales de la función de densidad. Igualando esas integrales a 5%, porque son las áreas que están por fuera del intervalo de confianza propiamente. ¿No? Porque 5 más 5 sería el 10%, que es el complemento al 90% que está contenido entre A y B. Profe, perdón, y ese complemento, digamos, en este caso es 10, y usted los tiene que, digamos, repartir equitativamente entre A y B, siempre. Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. ¿Por qué se está haciendo aquí equitativamente? ¿Por qué no se les ocurrió hacer 8 y 2 o, bueno, cualquier otra cosa? ¿Qué suponen o qué sospechan ustedes ahí? Porque tienen la misma proporción ambos, ¿o no? Pero ¿a qué te referís? ¿Como que hay una intención de que sea así? O, es decir, ese es el hecho, pero ¿por qué? Porque yo quería tener a ambos lados lo mismo, pero ¿por qué quisiera yo tener a ambos lados lo mismo? ¿Qué creerían, digamos, qué decíamos, qué es lo que quisiéramos más que sea este intervalo? ¿Qué es la propiedad más deseable para nosotros? Que se obtiene además de todas las propiedades de los estimadores. Y en la práctica también, o sea, porque todo esto puede sonar como muy ahí al libro de Mendenhall, a los locos estadísticos, ¿verdad? Que se les gusta entretenerse con este tipo de abstracciones. Que ambos En la sean lo menor práctica, posible. que sea lo que, Ambos sean lo menor posible. que el rango sea lo más pequeño posible. Así es, exacto. Ven que ustedes se sentirían mucho más tranquilos con que yo les diga que el ingreso promedio de esos hogares está entre 290,000 y 300,000, a que si yo les digo de entre 240 y 315, ¿verdad? Entonces yo quisiera que sea lo más pequeño posible. Ahora, ¿qué pasa si yo muevo esto, verdad? Si yo digo, no, voy a dejar que por debajo de A haya un 2% y por arriba de B haya 8%. Igualmente tengo 10% por fuera. ¿Qué pasaría con el ancho de ese intervalo? O sea, cuando yo reduzco, me muevo sobre el eje horizontal, sobre el eje X, el eje U para ser exacto aquí, y me muevo hacia la izquierda para reducir el valor de A como de esa área que está por debajo de A, para que sea 2%, lo que yo me muevo hacia ahí, hacia la izquierda, es bastante menos de lo que me tengo que mover a la derecha, ¿verdad? Igualmente hacia la derecha también para acumular ahí a ese lado un 8%, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa al final? ¿Qué obtenemos con eso? De hecho, yo creo que sería muy bueno
Podemos arrancar. Lo que pasa es que creo que aquí, déjame ver si aquí tengo, puedo abrir Excel aquí. Vamos a ver. Un Excelito. Estos van a ser como muy grandes. Tal vez esta. Vamos a abrir un archivito nuevo acá. No puedo abrir el archivo, a ver qué bonito. Bueno, entonces. Aquí supongamos entonces ahora que vamos a usarlo con la distribución normal de este ejemplo, digamos. Yo quiero obtener un intervalo de confianza con una distribución normal estándar, ¿verdad? No me deja escribir esto aquí. Norm. Entonces, con la normal estándar inversa, aquí le voy a decir que me dé el valor de la Z, ¿verdad? Que sería esta la normal estándar, con una probabilidad de 0.05. Aquí, si no me equivoco, debería salir menos 1,645. Vamos a copiar este valor. No sé por qué no quiere hacer esto. Ya lo copié. Ajá. Y ahora en este vamos a cambiarle a esto a 95, que va a ser al otro lado 1,645. O sea, aquí entre estos dos valores, vean que aquí tengo esta probabilidad que estoy indicando del 5%, es la probabilidad de que sea una Z tenga un valor de menos 1,645 o menos. Y en el lado derecho, que tenga la probabilidad de que sean por debajo de 1,645. Entonces voy a tener por arriba de ese 1,645 también un 5%. ¿Qué pasaría? Ahora vamos a copiar esto. Vamos a copiarlo. ¿Qué pasa si yo cambio estas probabilidades y ya no las distribuyo de forma equitativa entre ambas colas? Sino que aquí le voy a decir, dame un 2% aquí y un 90 y... ¿Cuánto tendría que ser a este lado? 98. 98 o 92. Sí, perdón. 92, Bueno, ¿verdad? sí, 92, sí. Sí, le doy tal vez. Entonces, vean, vamos a ver el rango, digamos, o el ancho, el intervalo en este caso es 3.28 y aquí es 3,45, perdón. A ver, aquí es 3,45. Entonces, vean que el hecho de utilizar una distribución equitativa entre las dos colas, lo que va a provocar es hacer los límites lo más pequeños posible. El rango, perdón, el ancho del intervalo lo más pequeño posible. Por eso, volvemos aquí al libro, por eso es que en general se suele utilizar una repartición equitativa de alfa, ¿verdad? Que es el complemento del grado de confianza, del nivel de confianza, para llegar a esos intervalos lo más precisos o pequeños posible. Entonces, el resultado de las integrales sería 1 menos e a la menos a, siendo igual a 5%, y e a la menos b igual a 5% también, y por tanto se obtienen los valores de a y b, 0,051 y b 2,996. Por consiguiente, lo que decimos es que hay 90% de probabilidad de que U se encuentre entre 0,051 y 2,996. ¿Verdad? Entonces, y U
es y entre zeta, ¿verdad? Por la transformación de variables que se realizó arriba. Entonces quiere decir que también que es y entre zeta también se encuentra con 90% de probabilidad entre esos dos valores. Y de ahí podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Como estamos buscando un estimador de intervalo para zeta, manipulamos las desigualdades que describen el evento para aislar zeta en el centro. Entonces lo que hacen es, en este caso, primero decir que van a cambiar, ¿verdad? A y, a dividir todo entre y si quieren. Entonces sería 0.051 entre y, 1 entre zeta, 2,996 entre y al otro lado. Y luego, pues se invierten todos, ¿verdad? Entonces sería y entre 0,051 y y entre 2,996. Solo que noten que aquí entonces cambió la dirección de la desigualdad, ¿verdad? Voy a tener en el al lado derecho el valor más pequeño porque estoy dividiendo entre el número más grande de esos dos límites y al lado izquierdo el valor más grande. Entonces, bueno, nada más para orden lógico se reacomodan aquí para que quede en el orden como es más intuitivo, ¿verdad? Y así obtuvimos un intervalo de confianza para zeta. Y que es lo que andaban buscando, ¿verdad? O sea que diríamos en este caso que 90% o 90 de cada 100 muestras de esta distribución exponencial va a tener su estimación, su observación directamente, ¿verdad? De y, que es el estimador de zeta en este caso, entre 0,051 y 2,996. Pero bueno, más allá de la interpretación práctica, que tal vez en este caso no es tan Profe, una consulta. práctica, es la operación del método, sí, dígame. Esto es muy similar, ¿verdad? Lo del límite central. De hecho, el límite central ya estamos como acostumbrados a pensar de esa forma, en construir intervalos de confianza a Yo partir podría de... normalizarlo y sacarlo por el teorema del límite central, o hay que trabajarlo como de esta manera. No, en este caso no, porque ve que el límite central, el teorema del límite central te habla de cómo se distribuyen las medias de muestras, ¿verdad? X barra, te habla de distribución de X barra. Aquí tenés una sola observación, como te decía el problema, ¿verdad? Entonces, por eso sí tenés que partir de la distribución de Y, que es exponencial. Ok, listo. Sí, perfecto. Bueno, por ahí les decía en la filmina que viéramos el ejemplo o el ejercicio 8.39. Entonces, supongo que la variable aleatoria Y tiene una distribución gamma con parámetros alfa igual 2 y beta desconocido. En el ejercicio 646, usted utilizó el método de las funciones generadoras de momento para demostrar un resultado general que implicaba que 2y entre beta tiene una distribución chi cuadrada con 4 grados de libertad. Usando 2y entre beta como cantidad pivote, deduzca un intervalo de confianza 90% para beta. Ok, entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita aquí. Me devuelvo a la presentación. Vamos a ver dónde está. Tengo la presentación ahora. Qué lindo. Me las va cerrando ahí conforme le va dando ganas de cerrar las cosas. Entonces, aquí en esta filminita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Entonces, el 8.39 nos dice que podríamos, digamos aquí también, definir una variable W, 2y entre beta, que esta tiene una distribución chi cuadrada con 4 grados de libertad. Lo que queremos es, nos decía el problema, un intervalo de confianza de 90, ¿verdad? Perdón, 90%. Para beta, ¿verdad? 90% para beta.
Entonces queremos un intervalo A y B de 0.9. Y vamos a apalancarnos, ¿verdad? A usar de pivote esa W. W depende de beta de alguna forma para estimarse. Para obtener los valores de W que en primera instancia nos definirían estos A y B iniciales. Sí, sí, depende. O sea, yo para calcular concretamente, para saber en qué, digamos, aquí hay que imaginarnos igual, ¿verdad? Vamos a tener una distribucióncita así de W, que hace así o más feo, ¿verdad? Igual donde hay un 5% abajo y un 5% arriba. Estos valores. Y esto es una chi cuadrada con 4 grados de libertad. ¿Qué necesito yo para encontrar esos valores? Lo único que necesito, ahorita lo vamos a hacer en el Excel, de hecho vamos al Excel de una vez. Aquí le voy a pedir una distribución chi cuadrada. Vamos a ver, chi cuadrada, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo será? Chi, no tiene chi cuadrada aquí, así. La inversa de la chi cuadrada. Vamos a ver cuál será aquí. Distribución inversa chi cuadrada. Lo único que me va a pedir es cuál es el grado de probabilidad, que aquí otra vez vamos a decirle 5%. Y me va a pedir cuántos son los grados de libertad. Ven que aquí no requiere ningún otro parámetro. La chi cuadrada, ¿se acuerdan que la chi cuadrada tiene como valor esperado sus grados de libertad? Y como varianza sus grados de libertad al cuadrado. Entonces, este primer valor no requirió de ninguna forma beta. Por eso es una variable pivote, ¿verdad? Eso por un lado. Las variables, pivote, a ver si entiendo bien, son las variables que nos dan la probabilidad independientemente de esos parámetros, Del digamos. parámetro. Del parámetro, Ok. exacto. Del parámetro desconocido, ¿verdad? Y aquí vamos a poner al otro lado 0,95 y tendríamos 0,71 y 9,49. Esos son los dos valores. De hecho, nos los vamos a llevar aquí. Y decimos que la probabilidad de que una chi cuadrada, ¿verdad? O que W va a estar entre 0, ya se me olvidó, 0,71 creo. W y 9,49. Esta es 90%. ¿Verdad? Y con ese hecho, vamos a encontrar qué hacemos con, de hecho vamos a volver a escribirlo aquí, 0,71 dije. Aquí ahora sería 2y entre beta, ¿verdad, compañeros? 2y entre beta. Y al otro lado 9,49. Estoy sustituyendo, ¿verdad?, la W por esa variable que es la que contiene beta, que es la que me interesa, ¿verdad? Estos valores los obtuve sin decir nada de beta. Pero ahora los voy a utilizar, una vez que los construí con la pivote, los voy a utilizar para encontrar el intervalo para beta propiamente. Entonces, vean que aquí es fácil ver que al final esto va a ser 2y, ¿verdad? Entre 9,49. Beta en el centro y 2y entre 0,71. Esto sería 0,9. Entonces, aquí esa y, vamos a devolvernos al problema, el libro. La variable aleatoria y, que era gamma, ¿verdad? Van a ser valores de gamma.
son las que voy a utilizar aquí, esa estimación, ese valor que obtuve directamente de la observación de Y, es la que voy a introducir en ese intervalo que estoy definiendo aquí. El valor de Y, 2 por el valor de Y que obtenga entre 9,49 y 2 por el valor de Y que obtenga, el mismo valor de Y entre 0,71. Esos serían los límites inferior y superior respectivamente. Entonces vean que son variables aleatorias también, ¿verdad? Así obtengo los límites para beta, pero son variables aleatorias como tal, porque son las observaciones, en este caso puntuales, de esa variable gamma. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Está claro? Me parece que sí. Entonces, pregunta más abierta, compañeros, compañeras. ¿Cuál es la variable pivote para estimar la media poblacional? ¿Qué opinan? Vamos a recordar aquí entonces, la variable pivote debería, debería contener entonces a mi estimador de la media poblacional y debería contener el parámetro poblacional. Debería contener mu en este caso. Y a la vez, la variable pivote como tal no debería depender de mu para determinar los valores, los que llamamos, por cierto, les llamamos cuantilos, ¿verdad? O sea, estos de acá, 0,71 y 9,49, voy a ponerle aquí, perdón, tal vez en otro color. Estos valores, ¿por qué no quisiste? ¿Dónde está el rojito? Está rebelde. Este valor y este también son cuantilos, ¿verdad? Ese término es importante. Estos cuantilos son los valores de una distribución que acumulan cierto nivel de probabilidad. En este caso eran valores de cuantilos de una chi cuadrada. ¿No? ¿Por qué chi cuadrada? Porque esa es la que correspondía a la transformación que se hizo a partir de una variable gamma. Entonces, en este mismo sentido, ¿cuál sería una variable pivote que contiene a X barra y a mu, pero que a su vez permita determinar los valores, los cuantilos, sin requerir hacer un supuesto o sin tener información sobre mu? ¿Cuál sería? La variable pivote. X barra, ¿no? X barra es que esa es la variable pivote, Sí. pero X barra no contiene a mu. X barra solo depende de la muestra, ¿verdad? X barra por mu, no. X barra por mu. ¿Ok? ¿Y esa qué distribución seguiría? Conocida. Sí, sería normal. Sería normal, ¿ok? ¿Por qué decís eso? Porque X barra era, y no se definía como la suma de XY idénticamente distribuida entre N. Y entonces, si decimos que las XY son normales, entonces X barra entre N se distribuiría como normal con esperanza mu, digamos, y varianza sigma entre N. Y si lo multiplicamos por mu, entonces como el mu es solo una constante, digamos, un escalar, entonces eso nada más lo que haría sería que la varianza quedaría multiplicada por ese mu al cuadrado y la esperanza solo por un mu. Ok. Bueno, eso, de hecho, ustedes están, qué raro, se me bajó esto.
Eso sería una opción, ¿sí? Sí, se podría trabajar así. Sin embargo, vamos a ver, igual para obtener los cuantilos, ¿cómo harías en ese caso? Partimos de X barra, digamos, y al final lo único que tenemos que hacer es transformarlo, digamos, por ese mu y, y ahí ya no sé qué hacer. Ahí, Ok, no, pero, o sea, creo que vamos a ir por buen camino, porque, o sea, el punto, al final vas a tener que hacer algo que podríamos hacer directamente también, que es decir, estamos quitados, de verdad, que es decir, que Z es X barra, o sea, la estandarización como tal, ¿verdad? Que eso se puede hacer con una conversión de X su barra. pantalla, por si ¿Perdón? acaso. No, no se ve su pantalla, por si acaso. Ah, se dejó proyectar. Disculpen, ya voy otra vez. Gracias por avisar. Ok, aquí vamos. Ahora sí. Ahora sí. Ok, correcto. Entonces, la variable es X barra menos mu entre sigma entre raíz de n, ¿verdad? O sea, que al final nos toca siempre para determinar los cuantilos de una distribución que es normal, hay que estandarizar, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente sabemos que X barra es normal y entonces, dado que es normal, puedo utilizar esta forma de operar para obtener los cuantilos directamente. Entonces, ¿cómo hago ahora para obtener los cuantilos? O sea, para construir un intervalo de confianza en este caso. Eso no sale directo usando el teorema del límite central. Ajá, ¿cómo? ¿Qué harías? Creo que era la probabilidad, digamos, de Z era la probabilidad que estaba entre X barra menos mu, entre todo eso, digamos, y luego X barra más mu, entre, digamos, entre el denominador, ¿no era así? Espérate aquí para escribirlo, dame un segundito. ¿No? Decir, ¿la probabilidad de qué, perdón? Suave para pensar, profe, un toque. Dale, dale. Entonces, Sí, no, que eso es normal, ¿no? Se distribuye como normal. sí, es normal estándar, de hecho. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué sería lo siguiente en este método que hemos estado hablando, el método pivotal? Y usar la distribución normal y buscar los cuantilos con eso, ¿no? Ok, voy al Lo Excel. que, lo que, sí, nada más que no me termina de quedar claro. Ujú, O sea, se supone que la variable pivote no tiene que depender ujú. del parámetro, ¿verdad? Que en este caso es mu. O Ajá, ajá. sea, la distribución, digamos. Pero Excel a Sí, mí me pedía mu, ¿no? vamos a ver qué es lo que nos pide. Vamos a usar, la Z es la normal estándar, ¿verdad? De hecho, aquí la tenemos, aquí arriba. Bueno, además, perdón. Vamos a ver. Aquí tenemos los valores, ¿verdad? Aquí tenemos menos 1,645 y más 1,645. Entonces, esos son los valores de la Z. Y ojo lo que nos piden, ¿verdad, compañeros? Compañeras, vean que aquí lo que nos están pidiendo es esto que está aquí, la probabilidad nada más. No depende de nada más. ¿Verdad? Profe, Ningún valor de mu, nada que no Pero sea eso es la porque, probabilidad. eso es porque ya se asume que es normal, pero estándar, ¿verdad? O De sea, eso hecho, es, es así, no se eso es porque asume, es así, ¿verdad? Ujú. no, sí, 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 es porque el teorema del límite central no dice eso.
Pero sí tendríamos un problema Exactamente. si no fuera eso de que está centrada en cero y ya sabemos que está centrada en cero, por eso es que no nos lo Ah, pide. totalmente de acuerdo, así es. Ya, Así ya. Sí, es. sí, esa era como mi duda. Gracias. Ajá, claro. Entonces, vean que lo que nos está diciendo esto es que tendría menos 1,645, ¿verdad? En este caso, la Z en el centro y 1,645 a la derecha. Esas Este es probabilidades, o sea, nosotros las podemos calcular siempre con un programa, digamos. No tenemos que hacer la integral. Ah, no, Dios libre, no, no, no. No, 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 ya para eso Gauss ya se entretuvo con eso, no, no. No, Ok, no, no vamos a calcular integrales aquí para esto, no. entonces para el examen sí tenemos que usar Excel, digamos, para calcular esas probabilidades. Sí, o R o algún app, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Sí. Pero sí, ni las tablas tampoco, ¿verdad? Que era otra cosa que cuando estábamos presencial siempre tocaba como que practicar bien. Eh, y eso es por una limitación tecnológica, ¿verdad? Que, bueno, entre muchas cosas positivas que tenemos en la UCR, de una no tan positiva es la limitación de recursos, ¿verdad? Entonces, como no todos tienen no, por equipamiento, no tienen Excel al frente, pues tocaba usar las tablas estas que vienen en los libros también, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba dando ese curso ahí presencial, lo que hacían era llevar las tablas impresas, ¿verdad? Para poder buscar los valores. Eso ahorita no nos va a preocupar, gracias a Dios. Tenemos todos ahí Excel a la mano, entonces, o algún otro app que nos permita calcular esos cuantilos. No tenemos que integrar para eso. A menos que sea alguna distribución de que no está aquí programada en Excel, ¿verdad? Entonces, sí. Por ejemplo, esta exponencial en realidad es también muy fácil obtener la integral, como hicimos ahora en el ejemplo, o vimos en el ejemplo del libro. La normal, integrarla, pues ya sería algo que va más allá de lo que podamos hacer inclusive en un examen. Entonces, aquí vamos a partir de esto. ¿Qué es lo que sigue después de este paso? Después hay que devolver como la transformación. Exacto, sí, hay que volver para tener, ¿qué es lo que queremos tener en el centro? Tenemos que tener nuestro, digamos, solo algo que, digamos, solo como el phi, por decirlo así, y que dependa de y por la probabilidad, digamos. Perdón, no te seguí, disculpa. O sea, como en el caso anterior que teníamos beta, entonces hay que tener como ahí más bien, digamos, tendríamos que tener lo que queremos estimar, que es la media, y que solo dependa de la probabilidad por, digamos, el y, o sea, nuestro dato. Ok, sí, conceptualmente sí, estoy de acuerdo con vos. Aquí lo que tocaría hacer es despejar cuál de esos valores de x barra menos mu entre sigma entre raíz de n. ¿Qué queremos que quede en el centro? Queríamos mío, ¿verdad? Que es la media poblacional. Exacto. Entonces, pues hagamos la operación aquí, ¿verdad? Entonces quedaría menos 1,645 por sigma entre raíz de n. En el centro estaría todavía x barra menos mu más 1,645 por sigma entre raíz de n. Sería 0,9. Y después, ¿qué pasaría? Después habría que multiplicar por un menos, digamos, a ambos lados, entonces se revierten las desigualdades. Ajá. Y Ok, después uno lo que hace es que pasa el x barra al otro lado. exacto. Entonces sería x barra siempre positivo, ¿verdad? Pasándolo al otro lado. Entonces tendríamos x barra menos 1,645, ¿verdad? Por sigma entre raíz de n, mu al centro, x barra más 1,645 por sigma entre raíz de n, y todo esto sería 0,9.
Entonces así construimos un intervalo de confianza para la media poblacional. Pero usted antes dijo que eso se llamaba cuantilo. Es lo mismo que los, digamos, que cuando nosotros vemos percentiles y quintiles y todo eso, Así es, así es lo es. mismo. Solo que ahora está Exactamente. como matemáticamente, digamos, Ajá. analizado. Exacto, porque aquí estás partiendo de una distribución de probabilidad, ¿verdad? Normalmente estos cuantilos y esas son medidas descriptivas de la estadística descriptiva que parten de una distribución real de una muestra, ¿verdad? No una teórica como esta. Pero sí, el concepto es el mismo. De hecho, cuando te dicen la mediana, es el percentil 50, es un cuantilo que acumula un 50% de la muestra. Desde el valor más pequeño hasta el más grande. Pero sí, es ese mismo concepto, exactamente. Ahora, ¿qué pasaría en este caso? O sea, ¿de qué, al final, de qué depende que yo pueda construir este intervalo ahora, al final? ¿Qué debería conocer yo para poder construir este intervalo? La varianza. Exacto, Bueno, la sí, sí. varianza poblacional, ¿verdad? Pero Sigma. eso ya se sabe por el hecho de que partí de una normal estándar. Entonces yo sé que es 1. Ah, no, mentira, esa es la muestral. ¿O no? Ajá. Creo. No, o sea, vos estás usando la distribución normal estándar como una medida, valga la redundancia, estandarizada, ¿verdad? O sea, la que te dice a cuántas desviaciones estándar, sea cual sea el valor de la desviación estándar, que para la Z no le interesa, a cuántas desviaciones estándar está el valor de tu promedio poblacional. Así está definida una variable Z, ¿verdad? A cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor que estás evaluando de tu media poblacional. Entonces, la normal estándar justamente ignora o hace irrelevante cuál es el valor específico de mu y de sigma. Por eso no me lo piden a la hora de calcularlo en el Excel. Siempre parte de una estandarización con respecto a la media de la desviación estándar. Pero aquí, cuando ya quiero hablar de mu específicamente, que ya no es 0, sino que es el valor que quiero estimar justamente de la variable X, ¿verdad? Aquí dependería, ahora sí, de conocer el valor de sigma. Claro, como el de la población real. Exacto. Ok, Y sí, si, ya. Por y ahora si ya no lo estoy. tuviera, claro, con gusto. Y si no lo tuviera, estamos jodidos, ¿verdad? Sí, Si no no se lo puede. tu- Exacto, entonces nos quedamos con una variable desconocida. Por eso es que necesitamos una distribución que, ¿cómo se llama? Vamos a ver, aquí hay dos condiciones para utilizar. O sea, una de las condiciones empíricamente la vimos con lo que hicimos en R, cuando decíamos que esto tiende a ser, la X barra tiende a ser simétrica o normal cuando el tamaño de muestra es relativamente grande, ¿verdad? Recuerden, ahí estamos hablando de muestras de tamaño 40, por ejemplo. Si los tamaños de muestras son más pequeños y yo no conozco la desviación estándar poblacional, en ese caso tendría que utilizar la t-student. Entonces voy a poner aquí en color rojito. Sí. No conozco sigma. Y o n es menor que 30. Y no me pregunten por qué 30, ¿verdad? Algún estadístico en algún momento de locura definió que 30 era empíricamente un valor suficientemente grande para hacer inferencias. Y o n es menor o igual a 30, perdón, no es menor o igual, es menor que 30. En ese caso, entonces lo que utilizo es la t-student. ¿No? ¿Por qué? Y de una vez me voy a ir aquí al resultado final. Ustedes lo revisan ahí en el Mendenhall. Sería X barra menos, y voy a ponerlo en estos términos para que quede aquí bien clarito,
T de alfa medios. Ojo que cuando digo T de alfa medios, me estoy refiriendo a la que acumula alfa medios a la izquierda, ¿verdad? Con un valor de la función de distribución, si quieren, de la T de student. Este valor que está aquí arriba, 1,645, es la Z de alfa medios, menos 1,645. Aquí vamos a hacer algo análogo, ahora ya no con la Z, con la normal estándar, sino con la T de student. Recuerden que la T de student es como prima de la normal estándar, ¿verdad? Tiene media 0 también, pero tiene varianza K entre K menos 2. Lo cual, ustedes mismos me decían que cuando ya tiende a ser relativamente grande el valor de K, o sea, el tamaño de muestra, debería converger a 1. O sea, debería tener media 0 y varianza 1, por tanto, ya para una muestra suficientemente grande, en lugar de usar la T de student, podríamos utilizar la normal estándar. Pero es muy común ver, ustedes van a ver que es muy común que los software también que ustedes van a utilizar en econometría hagan pruebas y usen valores de T de student en lugar de hablar de la normal. ¿Por qué? Porque la T de student va a terminar convergiendo a la normal. Entonces me despreocupo en toda la parte de programación, digamos, del software como tal, me despreocupo por los tamaños de muestra y siempre voy a utilizar la T para hacer inferencias. Entonces aquí va a ser S en lugar de sigma, que es la varianza muestral entre raíz de n. Mu al centro, X barra más T de alfa medios por S entre raíz de n. Y esto también es 0,9. ¿Cómo es este intervalo? ¿Qué dirían ustedes? Este intervalo formado con la T, ¿es más grande o más pequeño que el de arriba? Con la misma probabilidad. Si la varianza, la T de student, es mayor que 1 porque es K entre K menos 2. ¿Qué opinan, compañeros, compañeras? Debería ser mayor, ¿no? Debería ser mayor, así es. Los cuantilos de la T de student suelen ser más grandes que los cuantilos de la normal estándar. ¿Por qué? Porque la varianza, la T de student, es mayor que 1. O sea, para los mismos niveles de probabilidad, necesita abarcar más proporción del eje X, digamos. Están menos concentrados. O sea, en otras palabras, si yo no conozco la varianza poblacional y los tamaños de muestras son pequeños, lo que va a suceder es que voy a obtener intervalos más grandes, menos precisos, ¿verdad? Menos certeza tengo sobre mu finalmente. O para ser más correcto, para ser correcto aquí, no más para ser correcto, debería decir que tengo menos certeza sobre los posibles valores que yo podría obtener en siguientes muestras. Certeza sobre mu nunca voy a tener, ¿verdad? Comentarios, preguntas, compañeros, ¿cómo ven esto? ¿Está más aterrizado, más práctico? Profe, y los exámenes son así, digamos, son preguntas así, porque es que yo he escuchado que el segundo examen, digamos, tiene muy, muy mala fama, profe. Yo veo que estamos bien preocupados, sí. Tiene muy mala fama el segundo examen. Los exámenes son, de hecho, vamos no, tal vez no la próxima, para la que sigue, hacer algo de práctica. Como te digo, como les decía ahora, no es más complejo que esto. Lo que sí, son dos cosas. Son, digamos, entre comillas, bastantes ejercicios, los que suelo incluir. Y tal vez más allá de decir que son bastantes, lo que planteo son situaciones como muy prácticas, aplicadas, en la cual primero hay que entender bien cómo planteo el problema.
O sea, no es como esto aquí que te dicen que U es exponencial y encuentro dos valores entre A y B que hagan tal cosa, sino es un planteamiento de un problema como tal, ¿verdad? En la realidad. Entonces hay que primero traducir eso a cómo lo dejo planteado en términos de encontrar un intervalo de confianza y con base en ese planteamiento ya pues resolverlo. Entonces eso con suerte cuando estoy como muy acostumbrado a ser cajonero en simplemente encontrar valores así como este ejemplito del Mendenhall, eso me puede llevar algún tiempo que me quita tiempo para calcular finalmente los intervalos. Y ahí es donde normalmente se pelean conmigo en que está demasiado apretado el tiempo. Pero bueno, lo bueno es que ya están avisados que por ahí va a venir la cosa. Profe, Sí. una pregunta nada más. En Excel, ¿cómo fue que hizo la normal estándar? Ya te muestro. Voy a compartir aquí. Vamos a ver. La normal estándar en Excel. Aquí estoy colocado sobre la normal estándar. Dice distribución normal estándar y para todas tienes que buscar la inversa. La INV. Igual cuando nada más escribir distribución normal, ahí te aparecen varias opciones y ahí la puedes escoger. Ok, profe, muchas gracias. Claro. ¿Por qué inversa? Porque la inversa es la que me da los cuantilos. Pero normalmente uno tiene un valor de un cuantilo y quiere saber cuál es la probabilidad. Esa es la que no es inversa. En este caso, como sí tiene la probabilidad y querés el cuantilo más bien, entonces Excel lo pide como inversa. Excel y los otros software R igual, digamos. Hay que pedirle la inversa. ¿Algo más? Preguntas, Profe, compañeros. Sí. ¿cuál sería su posición entonces respecto a los ejercicios recomendados? O sea, si va como a meter algunos un poco más parecidos o No, aunque lo sean que más voy a hacer es cortitos. publicar, André, perdón, voy a publicar pronto, apenas terminemos este tema, voy a dejar ahí subido el examen, uno por lo menos, o dos de los pasados, para que ustedes se sensibilicen. Ah, ok. Sí, profe, muchas gracias. Al menos para Claro. ir como, no sé, Sí, agarrándole el toque, un toquecito antes, y porque de sí, mandarlo hacia uno a la guerra es como, como de lo complicado. de acuerdo, así será. Pero bien. Un gusto. Bueno, entonces, compañeros, compañeras, espero el jueves poder tener las noticias del examen ya. En todo caso, no deben preocuparse, espero. Y todo bien por el momento, entonces. Profe, yo tengo una duda del examen, o sea, es algo, yo metí la pata, digamos, Ajá. y Si ese querés, mismo, si querés nos quedamos un segundo ahorita